Claro que sí. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es María Isabel Holguín, soy la coordinadora de prácticas de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Católica Luis Amigó. El día de hoy entonces los estábamos convocando a nuestro primer webinar de las agencias del 2020-21 del semestre 01. Quiero darle entonces paso a nuestra directora Sandra Juliet Calavijo, la cual nos va a dar la bienvenida a este webinar. Bienvenidos. Muchas gracias, María. Buenos días para todos, para los docentes, asesores de prácticas, para todas las agencias, representantes de las agencias de práctica que nos estén acompañando en este momento y quienes no pudieron acompañarnos, como ha mencionado María Isabel, quedará la grabación de este webinar. Esperamos que puedan participar en todas las actividades, eventos, webinar, que tanto la coordinación de prácticas de la licenciatura en educación infantil como las demás coordinaciones de área del programa programaron, perdón la redundancia, para todo este semestre. Igualmente los eventos formativos que tenemos, digamos que aprovechando las mediaciones tecnológicas a través de nuestro canal de Zoom y de YouTube, Facebook, que puedan vincularse con todos estos espacios de formación. A nuestras agencias de práctica, como siempre, un agradecimiento inmenso por el apoyo que nos han brindado, y esperamos que sea un apoyo recíproco por parte de nosotros como universidad también en el acompañamiento de estos tiempos. Digamos que ya podríamos empezar a hablar de tiempos de reincorporación a nuestros lugares de trabajo, a nuestras agencias de práctica. Sabemos que muchos de ustedes ya reiniciaron labores de compresencialidad con alternancia. Entonces queremos que sepan que tienen todo el apoyo por parte de nosotros como universidad para que esta reincorporación a las actividades académicas sea de la mejor manera posible, que se dé de una manera tranquila, pero que también se dé de una manera muy articulada con los trabajos y con todos los procesos, no solamente de intervención pedagógica, sino de investigación que se puedan llevar a cabo. Agradecerles infinitamente por su confianza, por volver a creer en nosotros, por volver a creer en nuestros procesos de formación, por volver a creer en nuestra calidad de estudiantes y que podamos seguir, digamos, alimentando estos procesos en pro de un beneficio que es netamente para nuestra infancia, ¿cierto? Pero que también nos beneficiamos nosotros en la formación integral de nuestras estudiantes. Agradecer también a ustedes como agencias, primera vez de pronto que van a escuchar de este grupo, que es el Grupo de Apoyo para la Inclusión que tenemos en nuestra universidad, que ha sido liderado por docentes del programa de la licenciatura en Educación Infantil y que esperamos que con este Grupo de Apoyo para la Inclusión, no solamente se piense desde el apoyo para la inclusión en educación superior, sino que empecemos también desde nuestros cimientos, que es toda la educación inicial. Que ustedes como agencias de práctica puedan contar con este grupo de expertos profesionales en un campo que hasta ahora, digamos, había sido invisibilizado, pero que la política pública, pero también la demanda social y una demanda también humana, ¿cierto? Nos exige hoy que empecemos a hacerle frente a todo el tema de inclusión educativa y a todo el tema de una educación de calidad para todos. Entonces agradezco también al Grupo GAPI que hoy hará a través de una charla, conferencia, a ustedes como agencia un abrebocas a todo esto que se nos viene con el tema de educación inclusiva. Pero agradezco infinitamente de nuevo a las agencias por participar de estos webinars, por hacerse presentes y además por seguir confiando en nosotros como agencia de práctica, como institución educativa que forma a las mejores profesionales en educación infantil del país. Entonces, nada más, pues creo que ya me estoy quedando, si Isabel no me hace señas, yo aquí me quedo conversando toda la mañana. Entonces, bienvenidos y Sí. muchísimas gracias. De verdad que sí, espero que pueda verlos
conectados en todos nuestros webinars, que aprovechemos al máximo esta colaboración conjunta y esta cooperación académica, que de verdad podamos hacer un trabajo muy recíproco y de verdad de calidad en pro de nuestros niños y también de nuestras estudiantes, las futuras licenciadas en educación infantil. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Entonces, siguiendo la misma línea que acaba de mencionar la directora Sandra, nosotros nos pensamos este webinar desde 2 puntos. Uno, les vamos a contar sobre qué estamos haciendo nosotros desde la licenciatura en educación infantil para que esas practicantes y esos practicantes que están yendo a sus instituciones pues tengan unos elementos que los está exigiendo la educación en el siglo XXI. Para ello, entonces, empezamos a ver la educación como una visión diferente a todo lo que nos está planteando el mundo y por ende yo voy a empezar con algo que me encanta y que lo hemos hecho en cada uno de los webinars y es interactuar un poco con ustedes. Para ello les voy a compartir un enlace y la idea es de que a través de este enlace todos podamos buscar unas palabras específicas que ustedes crean que tiene la educación del siglo XXI. Les voy a dar 5 minuticos porque ustedes son súper tesos y pueden encontrar, son 10 palabras las que están en esta sopa de letras. Voy a ir entonces, cada uno desde su computador, celular, puede jugar sin ningún inconveniente. Estoy revisando entonces en este momento cuántas personas están ya que ingresaron en la sopa de letras. Les voy a compartir entonces la pantalla de cuántas personas tenemos en este momento jugando. Tienen 5 minuticos. Alcemos la manito quien ya inició. Muy bien. 5 minutos para las 10 palabras más importantes que que nos está exigiendo la educación en el siglo XXI. Las personas que acabaron de llegar, les compartimos un enlace por el chat de una sopa de letras que dura 5 minutos y yo creo que unas ya terminaron. No, con esas caras que colocan. ¿Cuántas No palabras sé. son, Isa? No, son 10 palabras que son elementos claves para la educación en el siglo XXI. Ya se les está sacando los minutos. ¿Quién lleva 8? Yo. ¿No? Sí, yo llevo Ah, 8. muy bien, 8.
Listo. Bueno, vamos a comenzar a ver si entre todos reunimos entonces las 10 palabras y no eran tan difíciles. Sara Echeverry, ¿qué palabras encontraste? Buenos días, profe. Yo Buenos entré días. tarde. Ella dijo, pues no quería como interrumpir. Quisiera saber qué actividad estaban haciendo. Estamos haciendo en este momento en el chat, te estoy compartiendo un enlace de una sopa de letras, las cuales debes de buscar 10 palabras que tienen que ver con la educación o los elementos necesarios para el siglo XXI en la Listo, educación. María. Ya me pongo Ok, al día. Gracias. bueno, Ana Restrepo o Ana, cualquiera de las dos Anas. Hola, ¿Qué palabra? Hola Ana, ¿qué palabra encontraste, Ana? educación, diversidad, Sí, transformación. Sigo. sí, sí, van 3. Agencias, ¿Sí? Conectividad, 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 muy trabajo bien. en ¿Qué más? equipo, ¿Cuál? trabajo en equipo, sí. Trabajo en equipo. 6. Mundo, creatividad, Mundo, creatividad, Transformación. transformación. Muy bien, y les falta una. Ave María. Interdisciplinariedad. Sí, Esa, muy transdisciplinaria. bien. Muy bien, ahí Diversidad. están las 10 palabras. Diversidad también estaba así. Ahí están las 10 palabras que vamos a ver a continuación. Entonces, en los próximos 45 minutos quiero mostrarles lo que la licenciatura en educación infantil, específicamente desde práctica, estamos apuntando a esos elementos que nos está exigiendo la educación en el siglo XXI. Entonces acá lo primero que les voy a mostrar es que para llegar a eso que les va a contar ahorita el grupo GAPI, debemos de tener unos elementos que también están unidos a esta transformación que es la educación, lo que nos está exigiendo en este momento la actualidad. Listo, entonces comenzamos. Lo primero que quiero contarles es el elemento que encontraron y es transformación. Para lograr esa transformación que nos está exigiendo la educación, nos debemos de pensar, bueno, ¿cómo de nosotros debemos de formar a los estudiantes, no solo de la licenciatura en educación infantil, sino los de sus agencias? Debemos de pensar que los profesionales que van a acompañar a los niños y a las niñas desde las diferentes etapas del desarrollo deben ser profesionales íntegros, que tengan un pensamiento crítico, ético y social. Eso es súper importante. Nosotros a través de todos los cursos y a través de todas las actividades que realizamos extras, logramos que los profesionales no solamente crean que la educación está en un solo contexto, sino que hay diversos contextos donde ellos se pueden desempeñar. Allí entonces, cuando nosotros el semestre pasado, o bueno, hace 2 semestres, que hablábamos de que todos vamos a pasar a la virtualidad, nosotros como universidad dijimos, somos capaces de tener unos profesionales al lado o al frente, por decirlo así, de una pantalla, donde ellos pueden mostrar todos sus conocimientos adquiridos hasta el momento que empezaron sus prácticas. Tenemos algunos con unas prácticas muy avanzadas y otros que apenas están comenzando y lógico, van a tener susto, van a tener un poco de temor porque es su primera experiencia, pero a medida del tiempo ellos empiezan a mostrarles a ustedes que sí tienen unas fortalezas y unas habilidades demasiado grandes. Entonces, nuestra misión desde la licenciatura en educación infantil es que todas y cada uno de los estudiantes tengan unos conocimientos científicos, tecnológicos y culturales, no de hace mucho tiempo, sino de la actualidad. Entonces tengan la plena seguridad de que esas personas que las están acompañando dentro del aula, fuera del aula, en otros espacios que ustedes se quieran imaginar, pues tienen unas capacidades altas para cumplir con las demandas que ustedes requieren. Asimismo, qué pena para poderles hablar acá. Asimismo, entonces, encontramos otro elemento que era interdisciplinaridad.
Entonces quiero contarles rápidamente, no la profesión de todos los asesores, pero sí algunos puntos específicos para que ustedes entiendan cómo está constituida el componente de prácticas. Entonces, en la base tenemos a nuestra decana Olga Cecilia Vázquez con nuestra directora Sandra Juliet, que fue quien ahorita nos saludó, y ambas desde su profesión y desde sus estudios, ambas son estudiantes de doctorado. ¿Y eso qué posibilita? Que cuando nosotros tengamos que enfrentar algún problema, alguna situación, algún tipo de tema teórico, pues tenemos a ellas que nos empiezan a ayudar y nos empiezan a decir, bueno, para nosotros tener un componente diverso, debemos de tener estos elementos. Entonces, cuando tenemos desde la base este tipo de personas, empezamos a ver la educación diferente. Allí también contamos con un grupo que es nuestra secretaria, Vicky, y las dos coordinadoras, la profesora Viviana, que ahorita ella nos va a saludar, y quien les habla, María Isabel Holguín, ambas magíster, y también con unas temáticas diferentes que nos ayuda muchísimo. Viviana es magíster en educación en herramientas tecnológicas y yo soy magíster en intervenciones psicosociales. Entonces, vuelvo e insisto, cuando nos pensamos los enfoques, cuando decimos esto que está en el papel lo vamos a volver la realidad, es porque nos sentamos y analizamos cada uno de los aspectos. Lo segundo que les quiero contar entonces es nuestros asesores. Cada uno de ellos son magíster y tienen algo específico, y es que cuando hablamos de los enfoques, que ahorita se los voy a contar de qué se trata, dichos enfoques tienen que ver con la profesión, con la experiencia, con todo ese conocimiento que tienen esos asesores. Entonces, en este caso tenemos a estos asesores y les voy a contar los enfoques. El primer enfoque que tenemos es de observación. En este enfoque de observación es donde los estudiantes están en práctica 1, contextos y comunidad, práctica 2, contextos institucionales y práctica 3, contextos de aula. De estos enfoques, nosotros entonces tenemos 6 asesores que nos están acompañando, y dentro de estas prácticas lo que nosotros hacemos es ver, observar, analizar, discutir sobre los diferentes entornos que existen en la educación. Tenemos a la profesora Elena, se las presento, a la profesora María Patricia, a la profesora Ana Restrepo, al profesor Juan Sebastián, al profesor Carlos Cardona y a la profesora Lina. Ellos hacen un equipo desde toda su experiencia, la mayoría en experiencia en sector educativo, público y privado, donde les enseñan a los estudiantes entonces que no van a ser solamente profes de aula de una institución que queda al lado de sus casas, sino que van a ser profes que en un futuro también van a estar en la ruralidad, también van a estar en la periférica de la ciudad, también van a estar en colegios privados y públicos, que cada uno de estos entornos son diferentes, ¿cierto? Tenemos unas asesoras, ya ahora sí solamente mujeres, que están en los enfoques de intervención. Allí las estudiantes, quiero aclarar que tenemos en este momento 10 practicantes, hombres, y en intervención también contamos con 3 hombres que nos están acompañando en estos enfoques. Hago la claridad porque entonces también se preguntan, bueno, y con los chicos entonces van a las instituciones de preescolar. Sí, efectivamente, y tienen una maravillosa experiencia con cada uno de estos espacios. Allí entonces tenemos el enfoque de intervención, donde contamos con prácticas desde las narrativas, con estos enfoques, prácticas desde las narrativas, pensamiento lógico y enseñanza del inglés para la primera infancia.
Cada uno de estos asesores ya ahora sí se empiezan como a consolidar un poco más el perfil y tenemos a nuestra asesora Diana López, la cual tiene mucha experiencia en entornos educativos, específicamente en Buen Comienzo, con todo el tema de narrativas infantiles, cuentos y demás. Tenemos a la profesora Luz Mari, ella es licenciada licenciada en matemáticas de base, y tenemos a la profesora Carolina Restrepo y Seila, que son licenciadas en inglés, enfocándose cada una en las temáticas de sus prácticas para que les puedan dar a los estudiantes no solamente esos elementos de la práctica, sino también teóricos. Ellos lo que hacen en clase, cada uno de los estudiantes tiene 4 horas en sus cursos para que no solamente revisar una planeación, sino también en contarles a los compañeros, en discutir y en planear unas estrategias pedagógicas que posibilitan que dentro de la agencia sean más efectivas. Entonces, no quiero contarles, de pronto algunos se pueden preguntar, bueno, entonces los asesores solamente se ven cuando están en las agencias. No, efectivamente ellos tienen 4 horas a la semana como un curso regular donde ellos pueden interactuar con sus asesores y con sus compañeros y aprender un poco más sobre ese énfasis específico de la práctica. Tenemos nuestro último enfoque, que es el enfoque más robusto, por decirlo así, porque es allí donde nosotros nos complementamos con la investigación de la licenciatura. Y nuestros asesores que tenemos en estos enfoques son asesores que tienen experiencia en la investigación. Entonces contamos con Elena García, contamos con Lady Juliet Jaramillo, Lina Bejarano, Natalia Guerra y Carlos Betancourt. Y nuestra profesora Isabel Cristina Vallejo, que es nuestra asesora de prácticas, pero de preescolar, ya que para este semestre solamente contamos con un curso de la licenciatura en educación preescolar. Todos estos asesores van realizando actividades específicas a su énfasis, teniendo en cuenta que en cada uno de ellos, aparte de todo lo que hacen en las agencias, deben de entregar unos productos que ahorita se los explico en los cursos. Quiero entonces darle el paso a nuestra coordinadora Viviana, por si nos quiere dar un saludito. Bueno, muy buenos días para todos. De nuevo, pues ya les hemos agradecido mucho, pero yo creo que no sobra darle de nuevo las gracias por estar con nosotros y por ser parte fundamental de este proceso de acompañamiento y de formación a nuestros estudiantes. Realmente ustedes son una de las piezas más importantes, de los componentes más importantes para que realmente nosotros podamos lograr la formación y el perfil esperado de nuestros licenciados en educación infantil. Agradecemos el compromiso, el tiempo, la comunicación asertiva que siempre se genera desde ustedes con la coordinación de práctica, especialmente con la coordinadora María Isabel. Les recordamos siempre que estamos dispuestos siempre a escucharlos, a estar siempre atentos a las orientaciones y observaciones que tienen de nuestros estudiantes, porque realmente son esas observaciones y esa retroalimentación la que va a permitir que nosotros también podamos mejorar y fortalecer los procesos de acompañamiento. De nuevo, abrirles siempre los brazos y la invitación a que continúen siempre vinculados con nosotros a través de las redes sociales y especialmente con los encuentros formativos, que les va a permitir a ustedes y también a sus docentes y agentes educativos estar en constante cualificación. Que tengan una gran semana. Hoy va a ser un día muy provechoso en términos de este tema tan importante que trae la coordinación hoy con el grupo GAPI y tiene que ver entonces con la inclusión educativa. Muchas gracias. Gracias, Vivi. No sé si alguno de nuestros asesores quiera dar una bienvenida rápida, ya que tenemos muchos acá.
para que nos conozca. Sí, sería también importante como vernos dentro de las posibilidades para también Gracias, Patri. para algunos de esos profes. Muy bien, yo doy la bienvenida. Siempre me encantan estos espacios nos nutren tanto como seres humanos como profesionales y tener a las agencias para nosotros siempre ha sido grato, lo dice María, lo dice Sandra, y bienvenidos y tratemos de participar de estos espacios que no nos cuestan nada, pero nos nutren, como lo decía. Entonces, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, mi Patri. Bueno, entonces continúo con nuestro tercer elemento, que es súper importante, que es la diversidad. Y quiero entonces contarles desde qué punto estamos pues diciéndoles por qué la licenciatura está apostando a la diversidad. Quiero contar entonces en la misma línea que les dije lo de los enfoques, y es que nosotros en el primer enfoque, que es de observación, realizamos salidas pedagógicas inclusive a sus mismas agencias, inclusive a sus mismos espacios, donde nosotros les decimos a los estudiantes, según su énfasis, vamos a analizar la institución educativa. Ejemplo, si nuestra práctica es de práctica de contextos y comunidad, vamos a ludotecas, a museos, a ludotecas, museos, vamos a otros espacios de la ciudad donde sean no tan formales, para que ellos aprendan que no solamente existen espacios formales. Listo. Para la práctica de contextos y institucionales, contamos con dos salidas pedagógicas a instituciones educativas privadas y públicas, para que ellos vean la diferencia en cómo es el trabajo entre una institución pública que puede tener menos estudiantes, que la profe puede tener hasta un auxiliar, que el contexto socioeducativo es diferente, y cómo es en la institución pública, porque en ocasiones nos estaba pasando de que las niñas cuando se gradúan, o las estudiantes cuando se gradúan, solamente pensaban en mandar hojas de vida a las instituciones privadas. Y con estas salidas, pues lo que pretendemos es que ellas se den cuenta cuáles son las herramientas que se utilizan en todos los espacios educativos. Allí nosotros tocamos la puerta de ustedes, los llamamos y les decimos, ven, súper rico ir, voy a dar un ejemplo, súper rico ir a Pollitos para que nos cuentes tu modelo pedagógico. Súper rico que nos abra las puertas de Mickey Mouse para que nos cuente cómo es ese proceso administrativo que llevan con los padres de familia, con los niños, con las niñas, con sus empleados. Entonces, la idea es de que ustedes estén prestos a lo que nosotros les queremos ofrecer. Inclusive porque en esas salidas pedagógicas ustedes también, cuando nos van contando, pues se dan cuenta, mira, nosotros hacemos un montón de cosas que a veces ni siquiera nos la imaginamos, y cuando estamos con estas chicas haciendo la salida, pues muy chévere que vengan y conozcan, además porque es la primera vez que ellas van a una institución educativa, y cuando llegan a práctica 4, pues empiezan a decir, profe, yo quiero irme a esa agencia que fui a la salida pedagógica y me encantó el modelo. Yo quiero estar en una institución que tenga un modelo constructivista, yo quiero estar donde trabajan con María Montessori, yo quiero. Ellas empiezan ya a clasificarse. Algunas, yo creo que la mayoría de las agencias que les hemos dicho, qué rico estar en su espacio, qué rico que ustedes nos cuenten qué hacen ustedes. Todas dicen maravilloso. Las puertas están súper abiertas, se organizan horarios, se organizan espacios. Pues este semestre lo seguimos haciendo de manera virtual. Esperamos que el próximo ya sea de manera presencial, y nos demoramos más o menos entre 1 hora y media y 2 horitas contándonos todo e interactuándonos sobre el proceso que ustedes hacen dentro de sus espacios cotidianos. Para las prácticas de intervención y de investigación, que las estudiantes van 8 horas en la semana,
a sus agencias, o sea, a sus instituciones educativas, contamos con algunas agencias que son presenciales y virtuales. Ahí hago la aclaración. ¿Quiénes deciden si son virtuales o presenciales? Ustedes. Ustedes que ya tienen los permisos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, como lo están exigiendo en la actualidad. Cuando ustedes ya tienen esos permisos y les dicen, tenemos también permiso para tantas practicantes, tantas personas, pues empiezan a organizar con ellos para que vayan a sus instituciones en determinados tiempos. Lo que sí queda claro es que el semestre pasado lo hicimos por actividades y consideramos que en algunos momentos no fue efectivo indicar que hiciéramos actividades. Entonces, para este semestre retomamos 8 horas. Lo que se puede decir es que si estamos en la presencialidad, podemos estar las 8 horas seguidas, o sea, un día completo o dos medias jornadas, ya sea por la tarde o por la mañana. Pero las estudiantes sí o sí deben de cumplir sus 8 horas, ya sea presenciales o virtuales. Quiero que esta parte quede muy clara y allí también te hago una ñapita y es sobre la ARL. Quieren de estar diciendo, sí, María, pero la ARL, bueno. A la fecha de hoy, 22 de febrero, ayer llegaron unas cuantas ARLs y automáticamente las mandé. La chica me informa que hoy me debe llegar el resto. Nos hacía falta 45 estudiantes y espero tener todas el día de hoy. El proceso no lo hago yo, el proceso lo hace otro departamento. Si fuera por mí, trasnochaba, hacía todo lo posible como para que funcionara las ARL lo más rápido posible, pero esperamos cumplir con esto a más tardar mañana. Con esto también entonces quiero decir que nosotros tenemos agencias en todos los sectores. Tratamos de cubrir la mayoría de los barrios, de los municipios, de todas partes donde nos indica, pero que no todas las agencias o no todas las instituciones más bien pueden ser agencias. Por ello, para ser agencia de la licenciatura en educación infantil, debemos de enviar un proceso un semestre antes. ¿Por qué? Porque las estudiantes tratamos de ubicarlas en el mes, es decir, 2 meses antes de iniciar el semestre, con el fin de que nosotros no tengamos inconvenientes y tener muchas agencias que no sean de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las 123 agencias que tenemos en la actualidad cumplen los requisitos para estar en nuestra base de datos, para que nuestras estudiantes estén allí. ¿Cuáles son los requisitos? Son súper fáciles. Que tengan como mínimo 3 años en el medio, que cuenten con profesoras licenciadas o con educación superior a licenciatura, que tengan población, porque ya nos pasó lastimosamente. Nosotros sabemos que el semestre pasado fue muy duro, tanto para ustedes como para nosotros, y es que algunas agencias tuvieron que cerrar, llevaban 20 años en el medio, llevaban 7 años, y bueno, y no tuvieron estudiantes. Entonces lo único que nosotros exigimos es que tengamos esa población, que no tengamos una practicante para 2 niños y no contratemos profesoras. Eso sí no es permitido. Las practicantes siempre deben tener un apoyo o una profesora que esté ahí pendiente. Claro, si yo veo la estudiante que cumple todos los requisitos y todo mi perfil que yo necesito en mi institución, y yo le voy a decir, bueno, tú te encargas de esta actividad durante el día, pero yo no la puedo dejar como reemplazo porque esa no es su labor. Su labor en ese momento es estar acompañando los procesos pedagógicos en compañía de una maestra cooperadora que ahorita les cuento. Y contamos con agencias que tienen todos los horarios, hasta los domingos.
Quiere decir que nosotros, si una practicante trabaja en otro sector no educativo, pues también la ubicamos para que ella pueda hacer sus prácticas. Todo con la ayuda de ustedes. Yo creo que esto no es posible si ustedes no nos abren sus puertas, si ustedes no están prestos a escucharnos, a contarnos qué está pasando y demás. Nuestro cuarto elemento es la conectividad. Entonces allí quiero hacer una recapitulación de todos los elementos que estamos viendo en la actualidad, no solamente en los cursos de práctica, sino con ustedes. Lo primero es que nuestra herramienta Zoom, cada una de las estudiantes cuentan con una cuenta de Zoom para conectarse, ya sea con la agencia o para conectarse con nosotros. Esa cuenta entonces también les da la posibilidad a ellos que, como es directamente con la universidad, pues no tiene un tiempo límite. O sea que ellos no se tienen que preocupar si tienen que ir a una capacitación. No, es que cada 30 minutos se cierra. No, efectivamente ellos tienen un usuario que les posibilita esta función. Ellos tienen un campus virtual que hemos tratado en la inducción, decirles que los docentes que tienen a cargo, o sea, los asesores que están con ellos, asesores son las personas que están acá en la universidad, ellos en cada clase hacen diferentes dinámicas y estrategias, y que esas dinámicas y estrategias las puedan implementar en las agencias. Entonces también cuando ellos les hablen del campus virtual de la universidad, pues sepan que es una plataforma donde reposa toda la información de sus cursos. Tenemos una biblioteca que los invito a entrar a esa biblioteca. Ustedes pueden estar o buscar ayuda en la biblioteca de la Universidad Católica Luis Amigo. A veces cuando nosotros les pedimos a nuestras profes en nuestra institución, hagan el proyecto y quedan corticas, bueno, solamente lo busco en Google académico. No, existen diferentes bases y la biblioteca de la universidad les puede ayudar muchísimo en sus búsquedas teóricas, que yo sé que a veces lo necesitan y mucho. Tenemos webinar, como les dijo al principio la directora Sandra. Contamos en este momento, este semestre contamos con 8 webinars que se plantearon desde prácticas y con otros 8 webinars que se plantearon desde investigación, y algunos componentes también han hecho otros webinars. Entonces quiero no decirles toda la información junta, porque a veces, ay, por Dios, se me olvida este mes qué vamos a hacer, este mes será que es que la universidad sí va a tener capacitaciones gratis. No, yo se los voy a mandar por ahí cada 5 días antes del evento para que ustedes se puedan inscribir. Quiero aclarar algo. Todas las inscripciones que ustedes hagan por el sistema académico, o sea, las invitaciones que yo les voy a mandar, ustedes se inscriben por el sistema académico, yo les mando el tutorial de cómo inscribirse. Todas las capacitaciones que ustedes asistan son totalmente gratis y pueden ir cualquier persona de su institución. Si ustedes consideran que el tema es muy importante y creen que toda su talento humano debería de ir, pues pueden asistir. Y es totalmente gratis, y lo más importante de todo, que yo he leído por todas las redes, ¿tiene certificado? ¿Tiene certificado? Sí, nuestro webinar tiene certificado. Quiere decir que tiene un plus ustedes pertenecer a las agencias de práctica. Este webinar, el del día de hoy, yo ya les voy a mandar el video de cómo inscribirse a las personas que no se inscribieron para que reciba su certificado. Eso les sirve para la hoja de vida también. Yo sé que en cuestión de lo que nos exige el ministerio como institución, como las instituciones, también nos aporta muchísimo. Entonces, porfis, estar pendiente de los webinars, yo se los mando, siempre están en redes sociales, siempre está la convocatoria para que ustedes puedan asistir. Además de eso, tenemos cursos también que se pagan, pero con un valor módico, que también ustedes pueden adquirir sin ningún inconveniente, y tiene certificación para todas las personas que se inscriban.
Gracias, Dianita. Cualificación para nuestro talento humano en las agencias. Quiero compartirles algo que desde el semestre pasado lo venimos haciendo y espero que este semestre tengamos la posibilidad que 2 o 3 cursos podamos tener esta metodología que se llama clase espejo. Se las cuento no solamente para decirles, venga, es que en la licenciatura lo estamos haciendo, sino para que ustedes también se lo piensen, para que ustedes también lo repliquen, porque toda la información que nosotros estamos dando aquí es para que ustedes digan, uy, tan chévere, hagámoslo también en la institución. Se llama clase espejo y es que nosotros por medio de, en el tiempo real del curso, estamos con estudiantes y con profesores internacionales de otra universidad, donde ellos nos cuentan su experiencia sobre el tema de esa sección y hacemos el curso común y corriente. ¿Eso qué nos posibilitó? No solamente pensar, como les dije ahorita, en instituciones privadas públicas de Medellín o de Colombia o de Antioquia específicamente, sino pensar en cómo están manejando la educación a nivel internacional, qué se está viendo en los preescolares, en los párvulos, como los llaman a veces en otros países, qué se está viendo en los jardines, qué perfil están exigiendo a las docentes, cuáles son los trabajos que se llevan a cabo. Piénselo que la clase espejo sería muy interesante entre agencias también, no solamente en otros países o municipios, sino también, bueno, y que cómo se está manejando el tema, por ejemplo, del tránsito exitoso. Voy a dar un ejemplo con el permiso de la agencia, cómo le está manejando Pelusa y cómo le está manejando Superamigo. Y sería muy interesante que ese tipo de proyectos se manejen entre ambas instituciones en tiempo real y así se aportan conocimientos, no solamente las profes, sino los niños, no saben, tengo un amiguito en tal parte que estamos manejando esto, que estamos trabajando y creo que eso nutre demasiado la educación. Y cuando hablamos de conectividad, entonces no solamente hablamos de el vernos por camarita o hacer todas nuestras herramientas virtuales, sino también cómo nosotros estamos interactuando dentro del aula. Y allí entonces queda súper articulado lo que les dije, que algunas agencias ya estamos yendo a las instituciones de manera presencial. Y por último, tenemos nuestras redes que los quiero invitar a todos y a cada uno de ustedes a que nos sigan. Esas redes son súper importantes, no solamente porque allí publicamos todos los webinars, sino que también les publicamos eventos de ciudad, eventos de país. Estamos actualizando siempre todo lo que está pasando dentro de la educación de primera infancia. Y entonces acá les comparto nuestros canales de Instagram, Twitter, Facebook, en nuestro canal de YouTube, que queda absolutamente todos los webinars grabados. Alguien me preguntaba el semestre pasado, María, ¿será que yo puedo coger el webinar que me gustó, que no pude participar? ¿Será que lo puedo coger y lo puedo replicar con mis profesores? Bienvenido. Bienvenido, porque si ya está la charla, porque si ya está el contenido, porque si les gustó como nosotros lo manejamos, pues ustedes replíquenlo, no tenemos ningún inconveniente. Entonces, nuestro canal de YouTube y lógicamente nuestra página de la Universidad Católica, donde se enteran ya ahora sí, no solamente de los eventos de la licenciatura, sino de la universidad, que considero que en este momento tenemos cosas súper maravillosas para las agencias, como es el laboratorio contable totalmente gratis. Ahí les dejo el datico para que también lo busquen. Tenemos laboratorio psicológico, tenemos laboratorio, de psicología, tenemos laboratorio de jurídico y ya tenemos laboratorio contable. Entonces la universidad está pensando en ustedes como agencias, que a veces requerimos un profesional y decimos es súper costoso, pero la universidad lo tenemos y ustedes como agencia tienen ese beneficio.
Cualquier duda, inquietud, no duden en preguntarme. Les voy a dejar ahorita mi número de teléfono para las personas que no lo tengan. Tenemos nuestro quinto elemento, que es la creatividad. Este sí es más para las practicantes, que les hemos hecho como una muy buena campaña, y es que todas las planeaciones que entreguen, todos los trabajos que entreguen a la agencia, pues efectivamente lo entreguen con un sello. Para nosotros es un gran orgullo decir que este semestre contamos ya con 5 contratos de aprendiz y 8 estudiantes que el semestre pasado estaban en una agencia de manera virtual, y este semestre ya la contrataron ya como profesora. Entonces, cuando nosotros empieza ese índice a aumentar, nosotros decimos, esto que estamos pensando en el papel, esto tan hermoso que les estamos contando, efectivamente se está llevando a una realidad, que ese era el sueño de nosotros, que ustedes vean nuestros profesionales altamente cualificados y altamente competitivos en el medio. Y nuestra campaña es definitivamente continuar entregando planeaciones, ejecuciones y toda la participación que ellos llevan en las agencias, que sean con su sello personal, que sea creativo, que ustedes digan qué chévere lo que nos están presentando esas estudiantes, que no son algo tradicional, sino que están en medio de sus modelos pedagógicos. Entonces consideramos que hemos hecho un muy buen trabajo y que los vamos a seguir esforzando para que el próximo semestre, cuando volvamos a tener esta charlita, yo ya no les diga 8, sino que yo ya les diga 20, y yo ya diga, bueno, ya tenemos un montón de contratos de aprendiz, y que nos podamos aumentar en el medio, que podamos decir, me alegra mucho cuando una agencia me dice, María Isabel, todas mis practicantes solamente pueden ser de la Luisa Micó. ¿Eso qué quiere decir? Que ese sellito nosotros lo estamos colocando en cada una de las instituciones educativas. Y por último, entonces, recordarles que ustedes son el trabajo en equipo, que sin ustedes no podemos hacer absolutamente nada. Todo lo maravilloso que acabé de decir de mis 5 primeros elementos no es posible si ustedes como agencia no nos dan ese espacio. Entonces, en las agencias tenemos 3 personas o 3 principales roles que nos posibilita que ese trabajo en equipo sea efectivo. El primero es, lógicamente, nuestra practicante, que son las personas que deben estar allí en constante movimiento, en constante trabajo, y lógicamente siendo prestos a lo que ustedes requieren. El segundo el segundo rol son las agencias de práctica. Como les he dicho, nosotros lo manejamos desde los diferentes contextos públicos y privados, y que como cuando existe un convenio entre ambas partes. Cuando es un convenio, cuando ustedes contratan un estudiante bajo el contrato de aprendiz, se llama un contrato entre la estudiante, ustedes y la universidad bajo el convenio. Quiero entonces indicarles que este semestre estaremos revisando los convenios, y los que tengamos que actualizar, pues se los mandaremos por correo electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que por favor revisen el correíto. Sin embargo, yo les voy a hacer un llamadito con las practicantes para que ellas le digan, Cordi o maestra cooperadora, la coordinadora de prácticas te manda un correíto para hacer firmar el convenio nuevamente por actualización de datos, porque algunos representantes han cambiado, bueno, por infinidades de cositas. Tenemos un cooperador, que entonces es la persona encargada de acá en la universidad,
que antes lo llamábamos asesor, sino que la nueva ley nos exige que es su nombre, su denominación es cooperador y es la persona encargada que estará con ustedes 3 visitas en el semestre. ¿Por qué 3? Porque lo planteamos de la siguiente manera. La primera visita es para que les cuenten de qué se trata la práctica, se presente el cooperador, para que les cuenten específicamente los productos. La segunda visita es como una visita a la mitad del semestre, donde podemos dialogar cómo va el estudiante. Y la última visita va a ser con el estudiante. Este semestre lo pensamos y es que consideramos que para hacer la evaluación deberíamos de estar el estudiante, el maestro o el tutor y el cooperador para que nos sentemos y podamos pues dialogar de todo el proceso que se llevó a cabo en el semestre, para que el estudiante escuche la evaluación, si está de acuerdo, si hay que hacer una retroalimentación directamente con el estudiante y que el asesor sea más como un mediador en ese momento. Y tenemos un tutor que es la persona encargada de los estudiantes en las agencias. Algunos son los mismos coordinadores, otros son las maestras cooperadoras y en otras instituciones tienen únicamente una persona específica encargada de los estudiantes de práctica. Entonces nosotros tratamos como de tener una comunicación directa con el tutor y el tutor ya nos puede decir, mira, la persona que va a estar con la estudiante fulanita y fulanita es tal. Y ya ahora sí, nosotros como cooperadores nos comunicamos con esa persona específica. Quiero entonces recordarles algunos aspectos importantes y es que este primer punto también lo tienen súper claro los estudiantes. Y es que con una sola vez que falten los estudiantes sin justa causa, pueden perder sus prácticas. Ay, María, qué pesar, yo sé que ellas han pagado mucho, yo sé que perder una práctica es muy horrible porque me ha tocado. María, nosotros no le contamos nada a la universidad porque qué pesar, pero también quiero que se ponga la mano en el corazón, en la cabecita, en estas dos partecitas y piensen algo, ellos van a ser las futuras profesoras y ellos deben de aprender las habilidades, como las responsabilidades que nos exige la educación. Cuando yo no tengo una causa porque me fui para Coveñas, porque no sé, X cosas que pasan, si yo no tengo una causa y nunca informa a la agencia, en serio, Cordis, maestras, todos los que me están escuchando, si nosotros no lo informamos, esto sigue creciendo y al próximo semestre la estudiante o el estudiante piensa que lo puede seguir haciendo. Y cuando ellos salgan de la universidad, para ellos va a ser como muy olímpico faltar y un día X no va a llegar a su trabajo. Nosotros le hemos dicho a ellos que la práctica es su primer empleo. Quiere decir que debe cumplir con absolutamente todo. Por ende, les pedimos con la mayor brevedad posible que cuando esto pase nos comunique para nosotros hablar con el estudiante. Si hay que cancelar la práctica, pues se hará, porque cada uno debe ser responsable de sus actos. De pronto se le pasó no mandar el certificado, de pronto se le pasó, bueno, infinidades de situaciones que puede pasar. Pero si no lo informamos de manera inmediata a nuestro cooperador, que antes se llamaba asesor, pues efectivamente no vamos a poder lograr que ellos aprendan el sentido de la responsabilidad. ¿Listo? Entonces también ahí les dejamos una tareita. Cualquier situación que pase dentro de la agencia, informar de manera inmediata.
van a tener un apoyo de los cooperadores o maestros asesores, de los cuales ellos ya les enviaron un correo electrónico diciendo que ellos son sus asesores, que algunos les mandaron su teléfono para que por favor lo tengan ahí presente en su base de datos. Y por último, contarles que los estudiantes deben de estar 8 horas semanales por 16 semanas, de las cuales 4 son de caracterización, o sea que esta es la última semana de caracterización, 10 de intervención y 2 de evaluación. Para las personas que de pronto por lo de la ARL que yo les informé, que apenas les está llegando, ustedes no saben todo lo que hemos sufrido, la idea es de que vamos a bajar una semana de evaluación para que ellos puedan tener la próxima semana de caracterización y empezar a intervenir de manera inmediata. Vamos a tener entonces 3 visitas en el semestre, como se los informé antes. Y por último, quiero contarles ahí la ñapita, y tengo un minuto para contarles, el proyecto Big Sister and Big Brother, y es que vamos a enviarles a ustedes una publicidad donde si ustedes desean tener apoyo ya de manera virtual en las tareas escolares de sus estudiantes, totalmente gratis. Es decir, yo tengo el grupo de tercero, de segundo, voy a decir los más grandecitos, porque el ejemplo puede ser más fácil así. Mi profe del colegio, no sé, Belemitas, les colocó determinadas tareas a los estudiantes, pero yo sé que ese estudiante que vive con la abuelita o que vive con la mamá que de pronto está con muchas actividades de su trabajo, tiene dificultades para hacer tareas. Y nosotros les podemos facilitar por medio de nuestra línea de WhatsApp un acompañamiento a tareas específicas. No es que vamos a dar, no es que les vamos a quitar ni el trabajo de las practicantes, ni el trabajo de las profes, pero sí queremos apoyar a las familias que de pronto lo requieran por falta de tiempo, porque no tienen conocimiento en determinadas tareas. Nosotros les podemos dar ese espacio de acompañamiento. Les vamos a mandar la ICAR lo más pronto posible, esta semanita, para que lo vayan pensando, para que lo vayan teniendo presente. Recuerden que este proyecto, si es virtual, no es para que no es para que las personas que hacen parte del proyecto se desplacen a las casas, sino que es un acompañamiento específico en tareas escolares. Y por último, mi octavo elemento, no siendo el menos importante, sino el más importante, que es la inclusión educativa en la primera infancia. Y lógicamente que yo no les voy a hablar, sino que le va a hablar unos expertos en el tema, y espero que si tienen todas las preguntas que tengan, se las hagan a ellos. Al finalizar, vamos a dar un espacio de preguntas, tanto para la parte de las agencias como para la parte de la inclusión educativa en primera infancia. Le doy paso entonces a mi compañero Carlos Andrés Toro, que es el que nos va a acompañar durante esta horita siguiente. Carlos, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, María, a cada uno de los participantes o asistentes a este webinar. Mil y mil gracias por su presencia. Yo creo que las gratitudes o los agradecimientos que tanto mis compañeras como las directivas de la institución, en este caso la Universidad Católica Luis Amigo, les venimos dando por su participación y presencia, se quedan cortas. Entonces, mi nombre es Carlos Andrés Toro. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es educación inclusiva. En este caso, voy a mostrarles algo como de generalidad acerca de lo que es educación inclusiva, y posteriormente pues podemos hacer una especie de conversatorio. Yo sé que aquí pueden haber muchísimas inquietudes,
Espero que podamos llegar a resolver algunas de ellas. Las que de alguna otra manera se queden en el tintero, pues buscaremos los mecanismos, medios, espacios y momentos para que nos podamos reunir y seguir conversando de esto, porque la educación inclusiva no es algo que ya está hecho, y es decir, no es algo que específicamente es una receta y que con esa receta todos estamos chuleaditos o tenemos la opción de hacer educación inclusiva. No, esta reflexión es porque la educación inclusiva es constante, es viva, y esa constancia, ese seguimiento que se le hace al proceso de educación inclusiva no termina con una charla. Es un encuentro constante con esas otras personas, con esas capacidades funcionales diversas, con esas familias, entidades territoriales certificadas, colegios, docentes, rectores, propuestas para conocer e identificar cómo se está llevando esa educación inclusiva en cada uno de esos espacios, macros o micros, al respecto. ¿Listo? Entonces me voy a permitir compartir. Saben que si tienen alguna inquietud me levantan la manito. Yo puede que no esté viendo muy bien lo que esté ocurriendo allí, pero sí me gustaría que cuando se levante dicha manito, pues poder que otras personas me colaboren notificándome. Podemos estar viendo la pantalla, en este caso la pantalla de educación inclusiva, ¿correcto? Perfecto. Bueno. Como les decía, mi nombre es Carlos Andrés Toro, soy licenciado en Educación Especial de la Universidad de Antioquia, especialista y magíster en Neuropsicopedagogía de la Universidad Católica Luis Amigo. Mi correo es carlos.toroto@amigo.edu.co, por si de pronto se nos queda algo, como lo dije ahorita, en el tintero, o queremos ampliar el tema, podemos generar algunos espacios, algunos encuentros o algunas interacciones de manera virtual para poder aclarar o ampliar toda la información que tenemos al respecto de educación inclusiva. Coherente con ello, quisiera que empezáramos a establecer cuáles son los marcos legales, la normativa que nos rige y que de alguna otra manera nos decreta o nos orienta con respecto a la educación inclusiva. Obviamente estamos enmarcados en la Constitución Política, y así no esté, voy a permitirme de una vez ingresarlo, la Ley General de Educación, Ley 115, esta Ley General de Educación es también la que de alguna otra manera nos orienta, junto con la Constitución Política, sobre esos derechos que las personas, indistintamente su condición, su característica, rezo, credo, género, etnia o condición, pueden acceder a ella. Es decir, la Constitución Política, junto con la Ley General de Educación, nos va a permitir identificar o establecer que todas las personas en el territorio colombiano son personas de derecho para la educación. Queda claro allí. Después seguimos entonces con la Ley 762. Esta nos profesa, permítame un momentico que ya me perdí la pantalla. Listo. Esta nos procesa que a nivel territorial, es decir, a nivel Colombia, se aprueba la Convención Interamericana para la Eliminación de las Formas de Discriminación con las personas con discapacidad o contra las personas con discapacidad. Esta fue suscrita en Guatemala el 7 de junio de 1999, y solo 2 años, 3 años posterior a la misma radicación o aprobación de esta ley en Guatemala, Colombia establece esta Convención Interamericana para la Eliminación de esas formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Entonces, allí empieza todo el componente educativo. Obviamente no es el único, es decir, existen otros ámbitos que van a articularse a esta ley 762 de 2002, y son la salud, el complemento o el ámbito productivo, como el trabajo. Por aquí ya tenemos la primera pregunta, vamos a ver. No, están dando mi información, muchas gracias. Entonces, esta ley 762 nos articula o genera la posibilidad de que
la discriminación contra las personas con discapacidad no solo sea hacia el componente educativo, sino que también influye o va a tener repercusiones en otros ámbitos, en el ámbito de la salud, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la seguridad social, en el ámbito de las políticas que se puedan ir gestando a través de los años en el país. Después sigue la ley 1145, por la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se establecen otras disposiciones, como diferentes comités u organizaciones que van a acompañar y a establecer los lineamientos necesarios para la atención y la organización de esta población que obviamente tiene vulneraciones de derechos, y lo que se busca es empezar a promulgar y favorecer o velar porque esos derechos a las personas con discapacidad se le preserven. Continuamos con la ley estatutaria 1618 de 2013. Esta establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, uno de esos derechos, y yo creo que el que nos regula o el que nos invita o convoca en este momento, es el derecho a la educación, y cómo ningún ente, ninguna entidad, ninguna persona puede discriminar o puede excluir a una persona con discapacidad del proceso educativo. Y por último, no menos importante que los anteriores, pero es el que de alguna u otra manera nos tiene, perdónenme la expresión, corriendo, es el decreto 1421 del 29 de agosto de 2017. Este reglamenta la atención educativa a las personas con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Todo eso nos va a favorecer o nos va a identificar las condiciones con las cuales el Ministerio de Educación, el Sistema Nacional de, el Sistema Nacional de Discapacidad, los entes territoriales y las instituciones educativas, públicas o privadas, deben llevar a cabo todo el componente de educación inclusiva a través de este decreto. Pero si yo les preguntara a ustedes, voy a dejar aquí de compartir y quisiera como una interacción con ustedes, si me dan palabras claves del decreto 1421, ¿cuáles serían? Es decir, para mí, el decreto 1421, para mí digo institución educativa o persona natural, el decreto 1421 es tal cosa. Para ustedes, ¿qué es el decreto 1421? Y con eso empezar a tener como una mirada más general. Lo podemos escribir o lo pueden verbalizar, encender cámaras para así como empezar a conocerlos y que me manifiesten o nos manifestemos o nos comuniquemos. ¿Qué es eso del decreto 1421? ¿A qué sabe eso? Pero de a unos. Guía y orientación. Muchas gracias, Viviana. PIAR, muy bien. Gracias, Diana. DUA, también. Bueno, voy hablando mientras otras personas van colocando o van pidiendo la palabra. Sabemos qué es PIAR y qué es DUA. Si no, PIAR es la sigla de Plan Individual de Ajustes Razonables y DUA son las siglas de Diseño Universal para el Aprendizaje. Vamos hasta ahí. Dado el caso que estas dos palabras no las conozcamos, esperamos o espero poderlas abarcar más adelante. Atención educativa a la población con discapacidad. Muchas gracias, Susana Balbi. ¿Quién más? Arriésguese. Atención a la población, atención educativa a la población con discapacidad, PIAR, DUA, guía y orientación. Otra más. Integración e incorporación. Muchas gracias, Andrés Felipe. Bueno, entonces, coherente con esto, voy a volver a permitir compartir. A ver qué se me perdió. Reglamentación para atender a personas en situación de discapacidad. Muchas gracias, Daniel Gómez. Entonces, con base en ello, continuamos entonces con eso del PIAR, con eso del decreto 1421. Para algunos es la utilización, más que la idea general, es como las acciones específicas que se presentan en el decreto. Y como lo manifestaron en el chat, DUA y PIAR, que serían como la esencia
por así decirlo, de este decreto. Pero en su generalidad, el decreto es una reglamentación, como lo escribió Daniel y de alguna manera Susana también, y por allá de más adelantico, Viviana, es una guía, una orientación para reglamentar la atención educativa de las personas en situación de discapacidad, con condición de discapacidad, en condición de discapacidad o simplemente personas con discapacidad, ¿cierto? Podemos tener muchos argumentos, muchas definiciones para esta población: personas en situación de discapacidad, personas en condición de discapacidad o personas con discapacidad. El reglamento lo establece clarito: personas con discapacidad. Bueno, el decreto 1421 es un marco, es un decreto, es una legislativa, una normativa que su objetivo es reglamentar la prestación del servicio educativo a la población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. ¿Y qué es eso de educación inclusiva? Es donde de alguna otra manera estamos todos y todas, ¿cierto? Incluyendo ese componente, el lenguaje incluyente que debemos utilizar ahí. Teniendo en cuenta 3 aspectos importantes que yo creo que más adelante los voy a tomar, pero sería el acceso o el ingreso, la permanencia y la promoción de esas personas con discapacidad, que aquí dice que el compromiso en el sector educativo establece eliminar gradualmente las barreras existentes para que ingresen a la educación, se promueva su desarrollo, aprendizaje y participación en condiciones de equidad con los demás estudiantes. Eso, de alguna otra manera, es lo que les acabo de decir: es el ingreso, la permanencia y la promoción de esas personas con discapacidad. El sistema o la institución educativa debe garantizar que una vez ha ingresado esa persona o ese estudiante con discapacidad o con esa condición o en situación de discapacidad, debe garantizar no solamente su ingreso, sino la permanencia grado a grado, año a año de ese estudiante, obviamente no bajo bajo la responsabilidad de la institución, pero con la corresponsabilidad de otras esferas, como son los entes territoriales certificados, como son los diferentes apoyos que puedan tener de equipos interdisciplinarios, obviamente de la familia, del Sistema Nacional de Discapacidad y también del Ministerio de Educación. ¿Este decreto para quién es? Son para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en educación primaria, secundaria y media, con cualquier tipo de discapacidad. Listo, ahorita vamos a hablar de los tipos de discapacidad para que me tipifiquen, dado el caso que se pueda, cuáles serían esos tipos de discapacidad. Continuamos. Aquí viene algo que no sé si lo conocían, y es que el decreto 1421 ha tenido y va a tener una periodicidad, unas evidencias que se le ha de haber entregado desde las instituciones educativas hacia las entidades territoriales hacia el Sistema Nacional de Discapacidad y el Sistema Nacional de Discapacidad hacia el Ministerio Educativo Nacional. Estas valoraciones o avances o resultados del progreso se debieron haber hecho. Uno en el 2018, donde se hace una construcción de esa propuesta, porque recordemos que el decreto empieza o se reglamenta en agosto del 2017, entonces era muy corto el tiempo para la implementación de la misma durante el 2017. Entonces lo que se hace en ese año es que el país, las instituciones asociadas a la educación empiecen a conocerlo para que en el 2008 se haga la implementación. Y una vez la implementación o el diagnóstico fundamentalmente de cada una de las entidades, instituciones o entes o las personas que estén matriculadas o que estén en cada una de esas instituciones puedan tener una configuración o caracterización de quiénes son esas personas en situación de discapacidad que cada una de las instituciones tiene, y empezarán a tener unas valoraciones, unas implementaciones de lo que ahorita comentaban sobre el plan individuales de ajustes razonables. Entonces allí en el primer año, en 2018, se entrega un primer reporte, o se hace una construcción, más que entrega un reporte, se hace una construcción de esa propuesta que establece el decreto 1421, para que en el tercer año, en el 2020, es decir, el año pasado,
puede que por situaciones de pandemia este reporte no haya tenido el efecto necesario. Esperamos que sí, porque debemos esperar que las instituciones educativas, el Ministerio de Educación nos muestre cuáles han sido los resultados de la implementación durante ya 3 años. Se espera que en esta implementación o en este reporte, cada una de las instituciones, a cada uno de los sectores involucrados, hayan podido aportar las facilidades, debilidades, fortalezas, oportunidades y acciones que cada una de estas entidades ha generado, ¿cierto? Y para el año 2022, que sería el próximo año, se hace un balance general identificando lo que se hizo en el 2020, es decir, con base en el tercer año, ese reporte, y comentará o realizará de manera concreta toda la implementación de plantas de docentes de apoyo que van a complementar o van a apoyar ese pie de fuerza en ese decreto 1421 de la educación inclusiva de personas con discapacidad. ¿Cómo vamos hasta ahí? Por aquí tenemos una pregunta, vamos a ver qué nos dicen. Bueno, confirmar asistencia. ¿Hay alguna duda hasta acá? Recuerden levantar la manito si tienen alguna duda, que lo iremos gestionando por acá. Muy bien. Entonces, coherente con esto, una educación inclusiva requiere de algo que el mismo Ministerio de Educación ha establecido, las 3P de la inclusión: presencia, participación y progreso. ¿Qué hace alusión a esa presencia? Que todos tienen derecho de acceder a la información, espacios, procesos y en general a la educación inclusiva sin importar su condición o característica. Participación, ser reconocidos, esta población, ser reconocidos, escuchados y brindarles a ellos los apoyos necesarios para la toma de decisiones con respecto a las competencias, características o potencialidades que se tienen. Y el progreso, que todos somos iguales, deben tener una igualdad de oportunidades para poder ir aprendiendo y avanzando en relación con el ritmo, con las condiciones particulares. Obviamente hay algunas personas que pueden avanzar significativamente más que otras, y otras pueden quedarse rezagadas, pero no significa que se nos quedaron estancadas, porque lo que buscamos a través del proceso de inclusión es que todos avancen a su ritmo, y ese ritmo lo va a determinar cada uno de ellos. Pero para que esta inclusión o educación inclusiva pueda implementarse y pueda llevarse a feliz término, se requiere de algo fundamental. Y el Ministerio de Educación implementó y sacó al público, por así decirlo, un documento que se llama Orientaciones Técnicas, Administrativas y Pedagógicas para la Atención a Estudiantes con Discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Permítame, yo lo abro por acá para que lo conozcamos o lo vean y ustedes puedan identificar que, sí, yo lo he visto. Este pequeño documento de 230 páginas nos va a permitir poder identificar, establecer y orientar esas condiciones, esas estrategias a nivel técnico, administrativo y pedagógico para la atención de estas personas. Me voy a ir al tabla de contenido para que podamos ver algo así por encimita, y vamos a tener, por ejemplo, en ella una aproximación, una conceptualización de lo que es la discapacidad, la atención educativa a estudiantes con discapacidad, las necesidades de apoyo e intervención educativa para estudiantes con discapacidad, y eso que tenía, o sea, aquí ya tendría en cuenta esas condiciones, esas particularidades de esos estudiantes de acuerdo con su necesidad o con su características, ¿listo? El cuarto capítulo habla sobre los aspectos críticos a la atención educativa a estudiantes con discapacidad. El capítulo 4, capítulo 5, me habla ya del proceso de articulación intersectorial e intrasectorial para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Listo? Este es un documento que de alguna u otra manera nos va a dar más orientaciones, más claridad en el proceso de educación inclusiva, sin importar en qué ciclo de educación se encuentre la persona que está allí.
es importante también aclarar que no solamente yo registro, yo tengo un estudiante en situación con discapacidad o en condición, en condición de discapacidad o un estudiante con discapacidad, teniéndolo allí. No, yo tengo que reportarlo en el CIMAD y el CIMAD de alguna otra manera va a empezar a entretejer unas redes de apoyo porque el Ministerio de Educación, las secretarías certificadas de educación o entes territoriales certificados van a empezar a tener claridades o van a tener posibilidades de identificar en dónde se encontraron o en dónde se encuentran esas personas con discapacidad. Incluso, si mal no recuerdo, creo que en el 2019, finalizando el 2019, sí, se estableció, ya salió el primer informe de cuántas personas con discapacidad existen en Colombia. Esta información pues se encuentra tanto en el DANE como creo que en el último informe del censo poblacional realizado en el 2018. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Pero qué es eso de educación inclusiva? Ok. Hay que tener en cuenta que la educación inclusiva es un proceso permanente que busca reconocer en los estudiantes o reconocer en esa persona valores, capacidades, fortalezas y que con base en ellas podemos darle un apoyo a esa diversidad. Es decir, reconociendo las características de cada uno de ellos, podemos identificar cómo sería su proceso para poder realizar una educación inclusiva. Para ser más claro, identificando que tiene unas características, lo que se busca a través de la educación inclusiva no es fortalecer o poner la mirada sobre las debilidades del estudiante, porque ya son obvias, por algo es una persona con discapacidad, sino por el contrario, favorecer o a través de sus características positivas o sus fortalezas, empezar a generar un proceso de acompañamiento y obviamente de avance en el proceso de educación. El objetivo entonces de la educación inclusiva sería promover el desarrollo, aprendizaje y participación de toda la población con discapacidad y se garantiza en el marco de los derechos humanos. Esto van a darse a través de unos apoyos, unos ajustes y obviamente la eliminación de barreras. Y esa eliminación de barreras no son única y exclusivamente aquellas de orden físico, sino también social, político, económico, educativo y cuantas otras impidan el acceso, perdón, el acceso a la educación, el acceso, cuando yo hablo entonces al acceso, no es solamente el poder ingresar, sino permanecer y poder tener una promoción. Se va a hacer a través de qué o qué debemos generar una conciencia sobre las políticas inclusivas, que de alguna otra manera son los estamentos normativos que el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación nos permite tener una respuesta acerca de cómo podemos implementar la educación inclusiva. También tenemos que tener entonces, con base en esas políticas, toda una cultura inclusiva, porque la inclusión no es solamente de un espacio, un contexto que lo podemos decir escuela. Para poder tener un proceso de inclusión, debemos tener una sociedad incluyente. Es decir, no podemos hacer inclusión si solamente hacemos inclusión en la educación. Debemos ampliar el término de inclusión a la sociedad. Y esa misma sociedad es la que va a permitir culturas y prácticas inclusivas, facilitando la apropiación de las políticas y reflejando a través de diferentes estamentos la promoción o la vinculación de esas personas con discapacidad en sus diferentes entornos. Para que podamos entender un poquito sobre esto de educación inclusiva, me voy a permitir que vean el siguiente. Permítanme un momentico, si yo estoy aquí compartiendo eso. Muy bien, ahora sí el audio. Me dicen si se escucha, por favor. Sí, se estaba escuchando.
De acuerdo con el decreto 1421 de 2017, la educación inclusiva es un proceso permanente que invita a reconocer, a valorar y a responder de manera pertinente a los intereses de los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Su propósito es promover el desarrollo y el aprendizaje sin ningún tipo de discriminación. Por lo tanto, la inclusión y la equidad en la educación nos invita a conocer y a realizar transformaciones en las políticas, en las culturas y en las prácticas. Las políticas inclusivas son fundamentales para garantizar el derecho a la educación en el marco de una educación de calidad. En Colombia contamos con el decreto 1421 de 2017, por el cual se reglamenta la atención de estudiantes con discapacidad. En el año 2019, el Ministerio de Educación Nacional y la UNESCO desarrollaron el Foro Internacional sobre Inclusión y Equidad. Todos y todas las estudiantes cuentan. Este foro buscó promover las políticas inclusivas y las prácticas pedagógicas en un mundo globalizado en miras a la transformación social. Las instituciones educativas juegan un papel importante en las políticas inclusivas, en esas transformaciones, en los proyectos educativos institucionales, en el manual de convivencia, en los procesos de seguimiento y evaluación y en la cualificación de la planta docente. Así que al hablar de políticas inclusivas hablamos de transformaciones en el sistema, pero también en las transformaciones en las instituciones educativas. Ahora bien, las culturas inclusivas son esos ambientes acogedores que tiene la comunidad educativa donde se respeta y se reconoce las capacidades de cada uno de los estudiantes. Finalmente, las prácticas pedagógicas son esas actividades o esas formas de enseñar que han cambiado los maestros, que han innovado en el marco de la educación inclusiva. Y aquí hablamos del diseño universal para el aprendizaje DUA como una propuesta pedagógica que invita a eliminar las barreras para el aprendizaje e invita a reconocer las capacidades de todos los estudiantes. Por lo tanto, maestro, esas transformaciones en las políticas, en las culturas y en las prácticas hacen parte de la inclusión y la equidad en la educación. Le invitamos a compartir su experiencia, a seguir aprendiendo aquí en Maestros por la Inclusión. Carlos, el micrófono. Lindo yo, ¿no? Bueno, retomando entonces lo que acabamos de ver sobre lo que es la educación inclusiva, quiero entonces, estoy casi seguro que cada uno de ustedes ya vieron estos dos videos siguientes que nos hablan sobre el DUA y sobre el PIAR, pero para que todos tengamos claridad al respecto, quiero compartir con ustedes esta misma información. El diseño universal para el aprendizaje, lo que conocemos por las siglas DUA, es un enfoque de enseñanza destinado a satisfacer las necesidades de cada alumno en el aula. Aunque requiere una planificación cuidadosa por parte de los maestros, este diseño es útil para todos los niños, incluidos los niños con dificultades de atención y de aprendizaje. A continuación, te explicaré cuáles son las bases principales del DUA y te proporcionaré 5 ejemplos prácticos contextualizados en el aula. Si eres docente, profesional de la educación, estudiante de magisterio o profesorado, o simplemente te apasiona el tema, te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Encontrarás vídeos en los que hablo de estrategias educativas, así como metodologías de enseñanza, tutoriales sobre las tecnologías de aprendizaje y conocimiento y mucho más. El diseño universal para el aprendizaje es un marco sobre cómo desarrollar planes de lecciones y evaluaciones que se basa en 3 principios principales.
El primer principio es proporcionar múltiples medios de representación. El DUA recomienda ofrecer información en más de un formato. Por ejemplo, los libros de texto son principalmente visuales, pero proporcionar texto, audio, vídeo y aprendizaje práctico brinda a todos los niños la oportunidad de acceder al material de la forma que mejor se adapte a sus puntos fuertes de aprendizaje. Proporcionar múltiples medios de acción y expresión. El DUA sugiere dar a los niños más de una forma de interactuar con el material y mostrar lo que han aprendido. Por ejemplo, los estudiantes pueden elegir entre una prueba con un lápiz y un papel, hacer una presentación oral o hacer un proyecto. En el botón de información te voy a dejar un enlace a un vídeo donde hablo de la metodología del aprendizaje basado en proyectos. En él profundizo más sobre el tema de las diferentes formas de trabajos cooperativos y distintas formas de trabajar con proyectos. También te dejaré un enlace en la caja de descripción para que vayas a verlo cuando termines de ver este vídeo. La tercera base del diseño universal para el aprendizaje es proporcionar múltiples medios de compromiso. El DUA alienta a los maestros a buscar diferentes formas de motivar a los estudiantes. Permitir que los niños tomen decisiones y asignarles tareas que sientan relevantes para sus vidas son algunos ejemplos de cómo los maestros pueden mantener el interés de los estudiantes. Otras estrategias comunes incluyen hacer que el desarrollo de habilidades se muestre como un juego o, si es posible, dar oportunidad para que los estudiantes se levanten y se muevan por el aula, siempre bajo unas normas de convivencia básicas. Bien. Ahora que ya sabemos cuáles son las 3 bases del diseño universal para el aprendizaje, vamos a ver 5 ejemplos para llevar este diseño a la práctica. Especificar los objetivos de la lección. Tener objetivos ayuda a los estudiantes a saber para qué están trabajando. Es por eso que los objetivos siempre se hacen evidentes en un aula con un diseño universal para el aprendizaje. Un ejemplo de esto es publicar los objetivos para lecciones específicas en el aula. Para ello, el maestro o maestra deberá especificar cuáles van a ser los objetivos antes, durante y al final de la lección. Es interesante que los estudiantes tengan la oportunidad de ampliar esos objetivos con otros objetivos más específicos y personales en sus cuadernos. Ofrecer múltiples formas de evaluación. En el aula tradicional suele haber una sola forma para que un estudiante complete una tarea. Esto podría ser un ensayo o una hoja de trabajo. Con el diseño universal para el aprendizaje hay múltiples opciones. Por ejemplo, los estudiantes pueden crear un podcast, un vídeo para mostrar qué es lo que saben, incluso se les puede permitir dibujar una tira cómica. Hay toneladas de posibilidades para completar las tareas, siempre y cuando los estudiantes cumplan con los objetivos de la lección. Crear espacios de trabajo flexible. El diseño universal para el aprendizaje promueve la flexibilidad en el ambiente del aprendizaje. Por eso, en un aula DUA hay espacios de trabajos flexibles para todos los estudiantes. Esto incluye espacios de trabajo individual tranquilo, trabajos en grupos pequeños y grandes e instrucción grupal. Si los estudiantes necesitan desconectar del ruido, pueden optar por usar auriculares o audífonos durante el trabajo independiente. Ofrecer feedbacks regulares. Con el DUA, los estudiantes reciben feedbacks a menudo todos los días sobre su proceso de enseñanza y aprendizaje. Al final de una lección, los maestros pueden hablar con los estudiantes individualmente sobre los objetivos de la lección. En este caso, se les anima a reflexionar sobre las elecciones que hicieron en clase y si cumplieron con los objetivos principales. Si no cumplieron con los objetivos, se les anima a pensar en lo que podría haberles ayudado a lograrlo. Ofrecer contenidos a través de las tecnologías de la información y la comunicación. El DUA reconoce que si los estudiantes no pueden acceder a la información, no pueden aprenderla. En un aula donde se trabaja este diseño, los materiales son accesibles para todo tipo de estudiantes. Los estudiantes tienen muchas opciones para la lectura, incluidos libros impresos, digitales, textos de voz y audiolibros. Para el texto digital, también hay opciones para la ampliación del texto, junto con otras opciones como el color y el contraste de la pantalla. Los vídeos tienen subtítulos y hay transcripciones para el audio. Escribe en los comentarios qué opinas tú sobre el diseño universal para el aprendizaje. ¿Lo pondrías en práctica en tus clases?
comparte el vídeo con tus amigos, familiares y compañeros si te ha gustado. Muy bien, entonces, coherente con ello, quiero hacer aquí una pequeña pausa y es, una vez se ha identificado las características o la caracterización de esa persona con discapacidad, ese estudiante con discapacidad, pues debemos implementar ese DUA. Ese DUA, como lo acaba de establecer el video, son esas opciones que podemos tener para poder que ese estudiante acceda al aprendizaje o a la información que se requiere. Teniendo en cuenta la implementación de estrategias, la implementación de accesos a la información, de evaluación, de alguna otra manera la planeación previa a lo que se desee. Permítame un momento. María, ¿me colaboras? Gracias. Entonces, coherente con ello, entonces el DUA lo que permite es una planeación de esa información, de ese aprendizaje que se quiere darle al estudiante, estableciendo unos objetivos y la identificación de cuáles serían esos medios o mecanismos más factibles para que ese estudiante pueda aprender. Una vez se ha hecho todo el proceso de DUA, y este no ha sido efectivo en ese estudiante o en la población como tal, pues pasamos a una segunda instancia, como lo manifestamos al principio, con lo que son los PIAR. En este caso, vamos a ver el video que establece el Ministerio de Educación con respecto a los PIAR. Educación con todos y para todos. El PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables, surge cuando la planeación con DUA no es suficiente para lograr que todos los estudiantes puedan desarrollarse plenamente en el ámbito escolar. El PIAR es una herramienta de apoyo para la planeación pedagógica que realizan los docentes para cualificar su práctica con los estudiantes con discapacidad o dificultades en el aprendizaje. El PIAR consolida los ajustes razonables que pueda requerir un estudiante para favorecer su proceso de desarrollo y aprendizaje y su participación en las diversas experiencias y actividades que se promueven tanto a nivel curricular como extracurricular, a partir del acercamiento a la historia escolar del estudiante, la identificación de los gustos, habilidades y potencialidades del estudiante. En este sentido, el desarrollo del PIAR contribuye con la promoción de las transiciones armónicas en los diferentes grados y niveles educativos y una trayectoria educativa exitosa. El Plan Individual de Ajustes Razonables es el mapa de ruta que se utiliza durante todo el año académico para guiar al docente para que su trabajo con el estudiante con discapacidad sea pertinente y de calidad. Para construir el PIAR es importante reconocer los intereses, expectativas y particularidades del estudiante como insumo para la planeación pedagógica y para la identificación de otros apoyos que el rector debe gestionar para atender de manera pertinente. Para esta identificación, se debe tener en cuenta la descripción del contexto que incluye información del hogar, institución educativa, espacios sociales, entre otros. También será necesario identificar las barreras para la participación, el aprendizaje y el acceso físico y tecnológico. Es muy importante realizar una valoración pedagógica que incluya información sobre el desarrollo y aprendizaje del estudiante de manera integral. Asimismo, se resaltan las particularidades e intereses de los estudiantes en las decisiones pedagógicas. Este proceso de valoración tendrá en cuenta como apoyo los informes pedagógicos de estudiantes y otros informes de profesionales que han trabajado con el estudiante. Otro aspecto a tener en cuenta es el acceso a la información y comunicación, es decir, la descripción de los sistemas de apoyo y los ajustes que se deben hacer para que el estudiante acceda a la información y a la comunicación. Se deben definir objetivos del año generales para todos los estudiantes de acuerdo con el grado y los objetivos particulares de cada área en los periodos establecidos. También será necesario identificar las barreras para la participación en todas las actividades, espacios, decisiones, el aprendizaje y el acceso físico y tecnológico. Los ajustes curriculares, metodológicos y evaluativos son otro elemento del PIAR y lo que buscan es tener en cuenta las particularidades e intereses de los estudiantes en las decisiones pedagógicas. Otro elemento se refiere a los recursos físicos, tecnológicos y didácticos con los que cuentan los docentes para apoyar el aprendizaje del estudiante con discapacidad.
Los informes de profesionales de salud son también un insumo muy importante del Plan Individual de Ajuste Razonable. La realización del PIAR es liderada por los docentes del aula y cuenta con la participación de docentes de apoyo, orientadores escolares, familias y estudiantes quienes deben mantener comunicación constante. Asimismo, incluye sugerencias para docentes, familia, compañeros, administrativos de colegio y plantea compromisos de todas las partes para garantizar el proceso pedagógico y educativo de cada uno de los estudiantes. El PIAR se articula con el Plan de Mejoramiento Institucional en aspectos académicos, administrativos, con la comunidad y nunca es una planeación paralela o un currículo paralelo. Muy bien. Entonces, haciendo una reflexión del PIAR, es una herramienta que de alguna otra manera se inscribe, como lo vimos al final del video, al Plan de Mejoramiento Institucional y a su vez con el PEI. Es decir, el PIAR no es una actividad que yo implemento una vez y desaparece porque el estudiante ya no está o porque la actividad a la cual yo pretendía alcanzar el aprendizaje llegó a feliz término. No, el PIAR no es solamente una actividad, no es tener un currículo paralelo, un currículo alterno o en muchas ocasiones un currículo oculto. No, es una dinámica institucional que va a permitir, como lo establecimos al principio de la educación inclusiva o al principio de la charla, el ingreso, la permanencia y la promoción. Y entonces no estamos viendo que en estos tres objetivos, en estas tres acciones, no estamos viendo o no se está teniendo o no se está haciendo alusión a un año escolar o a un grado escolar, inclusive durante todo su proceso educativo, incluyendo las instituciones de educación superior, que allí existen muchas opciones y especialmente en el grupo de apoyo para la inclusión GAPI, liderado por un grupo de docentes de la Facultad de Educación en el programa de licenciatura en Educación Infantil y que de alguna otra manera muchas de las practicantes que están en sus agencias hacen comunión con este mismo grupo a través del programa Big Sister. Buscamos es acompañar acompañar ese proceso de inclusión y pensar constantemente a través de ese proceso de inclusión en dinámicas como la investigación, la capacitación, la formación y el acompañamiento a los estudiantes, a las familias, a las instituciones en este proceso de educación inclusiva. Entonces aquí el GAPI, junto con otras entidades, se viene pensando en el desarrollo de unas estrategias o de algunas acciones que van a complementar o van a favorecer ese proceso de educación inclusiva. En este caso, el GAPI viene desarrollando o pensándose acerca de un observatorio. Por aquí tengo la manito levantada de Julián. Sí, todas las personas que de alguna otra manera, es decir, Julián me pregunta, ¿qué hacer? Estas herramientas también cubren a las personas con capacidades excepcionales teniendo en cuenta el artículo 1421 de 2017 y el artículo 68 de la Constitución Política. Sí, porque aquí estamos hablando de personas con discapacidad, ¿vale? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? Son las que de alguna otra manera tienen más vulnerable su proceso de ingreso, acceso y permanencia. Aquellas personas con capacidades funcionales diversas o con capacidades o talentos excepcionales ingresan a su proceso, pero sí es importante que haya un DUA, es decir, un diseño universal para el aprendizaje, para que en ese proceso se potencialice sus fortalezas, sus capacidades que tienen. Entonces, a través de este decreto, así se establezca solamente con las personas con discapacidad, es importante también ampliarlo porque no podemos ser, entre comillas, excluyentes y marginar a aquellas personas que tienen una capacidad o un talento excepcional. Así no esté específico o determinado en el mismo decreto. Cuando hacemos una educación inclusiva, es para todos. Y allí es importante que también tengamos en ese panorama, en ese radar, a esas personas o a esos estudiantes que tienen capacidades o talentos excepcionales. Y obviamente debe tener
como una certificación, por decirlo de alguna manera, una constatación de que hay realmente una capacidad funcional diversa o un talento excepcional, en este caso, para poder identificar cuáles serían sus progresos o sus fortalezas y potencializarlas igualmente. Bueno, y para ir dando como cierre y generar un espacio de conversación, permítame, yo miro que me queda faltando la diapositiva. Yo creo que para que comprendamos un poquito ese concepto de educación inclusiva, me gustaría compartir con ustedes una de las tantas prácticas inclusivas que se vienen realizando o que tienen impacto, y en este caso está en el municipio, en Quetame, en este municipio se desarrolla o se viene desarrollando una práctica de inclusión para que la podamos observar. Entonces me va a permitir nuevamente compartir pantalla para que veamos esta última y ahí podamos generar un espacio de conversación. Esta es una institución ubicada en el sector rural del municipio de Caquesa, concretamente en la vereda Rincón Grande. Hace parte de las 4 instituciones rurales que tiene el municipio, y pues la población que nosotros atendemos es la población rural de las zonas aledañas, en su gran mayoría. Esta es una experiencia que tiene unos hilos comunes entre mi experiencia personal. Yo, antes de ser rector, fui orientador escolar y tuve la oportunidad de estar en procesos de formación sobre didácticas flexibles. Yo llego a la institución hace 6 meses y lo que hemos venido haciendo desde esos 6 meses para acá es rescatar el saber pedagógico, rescatar lo que los maestros han hecho y empezarlo a cualificar desde la gestión como directivo docente de la institución. Entonces, ¿qué hemos hecho? Acercamiento con la administración municipal para que la administración nos acompañe en este proceso. Resultado de eso, desde hace un mes contamos con un profesional de apoyo concretamente para los 4 colegios rurales del municipio, y él ha venido adelantándonos esos procesos de caracterización, de acercamiento a la familia para visibilizar a una población. Pues lo que hemos hecho es tener las puertas abiertas para que estos profesionales ingresen a la institución, hacer los contactos con las familias, citarlos 1, 2, 3 veces, con mucha paciencia, pero con el amor y la disposición para lograr visibilizar una población y poder de esa forma, como institución, dar el siguiente paso, y es garantizar una atención pertinente desde lo pedagógico. Los niños en este momento, en primera instancia, están ubicados en el grado que le corresponden de acuerdo a su edad, para garantizar en primera instancia procesos de socialización. Y junto a eso, pues los profes han estado en el proceso de acercamiento de lo que implica el referente del diseño universal para el aprendizaje, para gradualmente ir incorporando las adaptaciones curriculares que se requieren. Somos conocedores de lo que emana el decreto 1421 con relación al tema. Hay un interés intersectorial, un interés interinstitucional, hay unas voluntades políticas. Desde la gestión, un tema clave es reconocer el saber pedagógico que han configurado los maestros. Han hecho una tarea para la inclusión educativa a la par del cambio de las políticas, entonces ese es un primer aprendizaje como persona, y es decir, el maestro me puede enseñar y me puede ayudar a cualificar nuestro proceso. Segundo, como aprendizaje, el tratar de trabajar con comunidad, de vincularlos a un proceso participativo no es fácil. Y finalmente, que desde la gestión directiva uno sí puede esa gestión estratégica, ese horizonte institucional, incorporar esos saberes que una comunidad ha construido. ¿Para qué? Para que al incorporarlos a sí, yo no tengo clase a las 9:15 y se apropien de un proyecto educativo que no es solo del directivo docente, sino que es de la comunidad de empleo. La proyección es muy alta, tanto desde lo personal como en el marco del decreto. Tenemos una tarea pendiente, tenemos que construir los planes individuales de ajustes razonables para cada uno de estos niños. Por ahora estamos en el proceso de caracterización de las familias, que sabemos que este es un insumo para el PIAR,
y de la par desde la gestión directiva, particularmente en relación con la gestión académica, estamos en el proceso de cualificación en torno a las didácticas flexibles y pues particularmente al diseño universal para el aprendizaje, tener el corazón abierto y la mente dispuesta, porque los aprendizajes que hay y las satisfacciones personales por poder graduar a un muchacho en 11, igual que los demás muchachos, es una satisfacción muy grande. Yo sé que tenemos la presión de los resultados, pero la calidad educativa no son los resultados de las pruebas, la calidad educativa es ese servicio bien prestado para todas nuestras niñas y nuestros niños. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por toda su atención allí. Quisiera generar estos últimos minutos de diálogo, de conversación entre nosotros para que podamos abordar y tener más claridades al respecto. Obviamente este proceso no se finaliza acá. La educación inclusiva no se puede reducir a una sola capacitación, es una enseñanza y un aprendizaje constante que de alguna manera involucra muchísimos actores: la familia, la institución, el estudiante, los compañeros, los profesionales de apoyo, los docentes, el Ministerio de Educación y cada una de sus entidades. Entonces aquí es un llamado para que, o una invitación para que constantemente estemos pensando en la educación inclusiva como ese factor que va a generar un cambio significativo, no solamente en la educación, sino también en la sociedad. Entonces, conversemos un poquito, qué piensan al respecto, cómo han hecho procesos de inclusión en sus instituciones, qué piensan de la educación inclusiva. Conversemos. Primero que todo, Carlos, darte las gracias por esta charla que es fundamental en este momento en el siglo XX, como lo habíamos visto en las competencias para los docentes. Tenemos que marchar todos bajo la misma línea para poder lograr este tipo de inclusión con nuestro decreto, el que vimos ahora. Fundamental conocerlo para poder mirar cómo vamos a hacer esas flexibilidades curriculares, porque vemos que esto es una individualidad. Y en nuestros contextos nos encontramos, y no estamos hablando de tipos de dificultades muy horribles, sino que es más tener en cuenta ese ser humano, primero como ese ser humano, y después pensar cómo trabajo con ella, cómo no le regalo, la guío, la llevo por otro camino. Le da dificultad a algo, entonces le propongo otra cosa que me va a llevar al mismo resultado. Entonces pienso que estos espacios, y sobre todo para las agencias, nosotras como docentes, las estudiantes, y con la compañía del Grupo GAPI, que le damos las gracias, muchas gracias, vamos a lograr cosas y muy buenas en la licenciatura, como siempre lo hemos hecho y hemos marchado pensando y apuntando todos a los mismos objetivos. Muchísimas gracias. María, muchas gracias a ti. Inclusive, aprovechando esta cuñita, también tenemos que tener en cuenta que la educación inclusiva requiere de un proceso de las TIC. Tengo experiencias por parte de varios docentes estudiantes que en el aula regular, es decir, en el espacio físico, no había una posibilidad de desarrollo, y a través de las TIC, a raíz de la pandemia, se construyó otro proceso de aprendizaje en ese estudiante que en la presencialidad no era factible. Entonces también tenemos que invitar, y de alguna otra manera lo estamos haciendo, lo empezamos a las malas, pero ya nos estamos adaptando y lo estamos conociendo, que las TIC es una herramienta indispensable y vital para el proceso de educación inclusiva. Sí, señor, estoy de acuerdo y espectacular. ¿Por qué? Porque también nos ha dado posibilidades de que estamos, así no nos veamos las caras, estamos mirándolas más individualmente por por este sistema, y que se ha hecho muy efectivo. Ya nos damos mucho más cuenta de pronto que desde también lo presencial. Aquí podemos mirar otras cositas que antes no podíamos ver. Así es. Así es, María, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Gracias. Voy a retomar nuevamente por aquí la información que
mi compañera Diana Marcela López escribió, la voy a retomar para que quede como constancia o para que todos la puedan tener. Es mi nombre y el correo electrónico por si de pronto desean conocer más al respecto, que le compartamos información sobre educación inclusiva, videitos, inclusive la posibilidad de generar espacios a través de diferentes estrategias de formación, no solamente para esos profesores, sino también para las familias, generar espacios de cineforo a través de las diferencias. Bueno, hay muchísimas opciones que pudiéramos realizar como grupo y como institución educativa para que podamos cada vez acoger con el corazón esta educación inclusiva. Bueno, no sé, yo creo que ya no parece ser que hay más comentarios. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Recuerde que el programa de licenciatura en educación infantil tiene las puertas y los brazos abiertos y obviamente el corazón de cada uno de sus integrantes para acompañar esta bonita tarea de educar, de formar un mejor futuro, valga la redundancia, y de establecer una educación con calidad e incluyente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Recuerden que les voy a pasar esta grabación y cualquier cosita o dificultad, pregunta que tengan sobre inclusión, ahí está Carlos y todo su equipo. Un abrazo, que les vaya muy bien.